En este vídeo vamos a aprender la diferencia entre un cuadro nominal y un cuadro de amortización, así como a construir ese cuadro de amortización. Un cuadro nominal es aquel que parte del tipo de interés nominal, es decir, el tipo de interés contractual fijado por la entidad financiera, mientras que un tipo de interés efectivo será el que utilicemos para construir el cuadro financiero o el cuadro del coste amortizado. En contabilidad nosotros necesitamos construir el cuadro financiero porque las deudas y los créditos se registran a coste amortizado y por tanto necesitamos saber el coste amortizado en cada momento para registrar esa deuda o ese crédito. El cuadro financiero nos da por tanto el importe del coste amortizado en cada una de las fechas y por tanto si estamos haciendo el registro a esa fecha directamente podemos obtener del cuadro el importe que necesitamos para realizar ese registro. En el examen a veces nos piden confeccionar el cuadro de amortización o cuadro financiero completo, en otras ocasiones solamente piden algunas líneas y en otras ocasiones no lo piden. Yo recomiendo, mientras estudiáis practicando, confeccionar estos cuadros de manera completa para luego ya en el examen, cuando lo pidan, poder ir más rápido y directamente a las filas que pidan en caso en que nos pidan la construcción del cuadro de manera parcial. El rasgo común que tiene el cuadro financiero y el cuadro de amortización es la columna de pagos. Los pagos son flujos de efectivo, también lo podemos encontrar denominado como cuotas, como anualidades, mensualidades, semestralidades. Son un dato de la realidad, un dato objetivo porque pone de manifiesto el dinero que efectivamente entra o sale del bolsillo del deudor acreedor. Y por tanto, ese dato no lo podemos modificar y por esa misma razón es común en ambos cuadros. Ahora bien, la manera en que se califica el importe de ese pago dentro de lo que corresponde a intereses y lo que corresponde a principal es diferente en función de si estamos ante el cuadro nominal o el cuadro financiero, puesto que el cuadro financiero realiza esa distribución en atención al tipo de interés efectivo y el cuadro nominal en atención al tipo de interés nominal o contractual. Ya sabemos que el tipo de interés efectivo es el que tiene en cuenta los gastos de la operación y por tanto el que nos importa a efectos contables. A continuación vamos a mostrar cómo se construye ese cuadro de amortización. Es un cuadro que está formado por las siguientes columnas. Por un lado tenemos la columna de fecha. A continuación tenemos la columna de interés total. Ese interés total a su vez se divide en las dos siguientes columnas, que serían interés explícito e interés implícito. A continuación tenemos la columna de pagos, que ya hemos visto que pueden ser también llamadas cuotas, anualidades y mensualidades en función de la periodicidad de ese pago. Y también tenemos la columna de amortización y finalmente la de capital pendiente o coste amortizado. Haremos tantas filas como fechas tengamos, es decir, como momentos de vencimiento existan en el contrato. Momento de vencimiento me refiero a momentos de pagos. En la primera fila colocaremos la fecha inicial y en la última columna colocaremos el importe que corresponde al capital pendiente en ese momento, que generalmente va a responder al importe total de la deuda menos los gastos que se hayan ocasionado con ocasión de la misma, salvo que tengamos una cuota prepagable, es decir, una cuota que se paga en el mismo momento inicial de la operación, en cuyo caso ese capital pendiente o costo amortizado será la deuda total menos los gastos iniciales menos esa primera cuota. En la segunda fila ponemos en fecha el momento en el que se produce el primer pago. A partir de ahí vamos confeccionando el cuadro. Yo empiezo de izquierda a derecha.
En la columna de interés total vamos a colocar un importe que es el resultado de multiplicar el tipo de interés efectivo por el importe que tenemos en capital pendiente en la fila anterior. Ese interés total a su vez se divide en interés explícito o interés implícito generalmente. Interés explícito será el resultado de multiplicar igualmente el capital pendiente por el tipo de interés nominal en vez de multiplicarlo por el tipo de interés efectivo. Ese capital pendiente no es el importe que tenemos en la fila anterior columna capital pendiente si ha habido gastos, porque los gastos no se consideran en el tipo nominal. Es decir, que tenemos que multiplicarlo por el capital pendiente sin gastos menos el porcentaje de interés nominal. La columna de interés implícito, que será la diferencia entre el interés total menos el interés explícito previamente calculado. La columna de pagos o cobros, que lo obtenemos directamente de la realidad y que es un valor que generalmente facilita el enunciado. Si lo tuviéramos que calcular, lo haríamos según el tipo de préstamo y las reglas y fórmulas de matemáticas financieras. Préstamo francés, préstamo italiano, préstamo alemán, etcétera, etcétera. En la columna amortización colocaremos un importe igual a el valor del pago o cobro de la columna anterior menos el importe que hemos registrado como interés total en la segunda columna y que, como veíamos, es la suma del interés explícito y el interés implícito, puesto que lo que no es interés se destina a amortizar la deuda principal, que reduce el capital pendiente. Por tanto, en la última columna lo que tendremos será el capital pendiente de la fila anterior, es decir, de la fecha anterior más arriba, menos el capital amortizado en esta fila, en este vencimiento, que sería pues el importe que hay a la izquierda. Y así iremos cumpliendo el cuadro para cada uno de los años, pues en el momento siguiente fila, pues comenzaremos igual a calcular el interés total como resultado de aplicar el tipo de interés efectivo por el capital pendiente de la fila anterior y así sucesivamente. De manera que al final, si estamos trabajando con un tipo de interés efectivo exacto, nos tiene que quedar en la última fila, en la columna de capital pendiente 0 y en la columna de amortizado, capital amortizado, la suma tiene que ser igual a la deuda total, que es igual a el capital pendiente en la fila primero.